al doctor Oscar García, es doctor en ciencias sociales, magíster en especialidad en por el Colegio de Sociología Autónoma del Estado de México. Algún miembro del año 2017. Forma parte como colaborador del Seminario de Niñez Migrante desde el año 2012 y como miembro del Comité Ejecutivo de una sensibilidad humana de poder líneas de investigación. Dentro de su línea de investigación está migración internacional, niños, niñas, adolescentes migrantes, grupos en situaciones de vulnerabilidad y actualmente se desempeña investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Durante el desarrollo de este conversatorio vamos a tener un espacio para preguntas. Ese espacio de preguntas tiene un tiempo de 30 minutos. Le doy paso al doctor Oscar Bernardo en el tema reclutamiento forzado de jóvenes migrantes de circuito a partir de las dimensiones de vulnerabilidad. Doctor Oscar Bernardo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo desde acá, desde la frontera norte de México hasta Cartagena de Indias y a Sinaloa, por supuesto. ¿Se escucha bien, chicos? Levanten la mano. Eso, sí se escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer la oportunidad a Pedro, a Cinia, a Luis Felipe, a la Red de Estudios de la Violencia y el Delito por esta gran oportunidad de platicar con ustedes sobre un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante el año 2018-2019 en contexto fronterizo, puntualmente en el contexto fronterizo del norte de México. Lo que les voy a mostrar hoy, de lo que voy a platicar hoy, es ya de los resultados, de los hallazgos que se encontraron en el trabajo de campo y preparé una pequeña presentación que me permito compartir en este momento. Sí, ¿verdad, Pedro? Ya me arranco. ¿Sí? Perfecto. Si me pudieran confirmar que ya se ve y que lo ven bien. Listo, se ve bien, se ve bien. Gracias. Bien. Como ya lo mencionó la doctora Lady Tatiana, a quien agradezco también profundamente esta amable presentación, de lo que yo les voy a platicar lo titulé El reclutamiento forzado de jóvenes migrantes de circuito a partir de tres dimensiones de vulnerabilidad. Esto es bien importante. Lo más importante de lo que yo les voy a platicar es el concepto de migrantes de circuito, jóvenes migrantes de circuito. Intentaré ser lo más conciso, lo más breve y por supuesto lo más explicativo que pueda. Es la clave de lo que les voy a mostrar como hallazgos. Bien, acá en México, en lo que se refiere al reclutamiento, al reclutamiento de jóvenes institucionalmente, y esto es prácticamente nuevo, institucionalmente se han reconocido 4 modalidades bajo las cuales los adolescentes y niños han sido reclutados por el crimen organizado. ¿Por qué digo reconocidos institucionalmente? Porque diferentes instancias de seguridad pública acá en México reconocen que una primera modalidad de reclutamiento es el secuestro. Llegan a las comunidades, secuestran a los jóvenes y los obligan a participar. Una segunda modalidad reconocida institucionalmente es a través de las adicciones. El crimen organizado se aprovecha de las adicciones dentro de este grupo etario, de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y a partir del consumo de las adicciones, los enganchan aún más para participar o para ser reclutados. El tercer momento o el tercer modalidad de reclutamiento es a partir de engaños. Esta es una modalidad de alguna manera nueva porque los engaños van desde prometerles trabajos de seguridad hasta engañarlos a través de videojuegos, que ese es algo muy nuevo. Pero en términos generales, la tercera modalidad del reclutamiento forzado a México, insisto, reconocido institucionalmente, es a través de engaños. Y la cuarta modalidad es voluntad propia, cuando los niños, niñas y adolescentes, por voluntad propia,
deciden participar dentro de las filas del crimen organizado. El día de hoy yo voy a platicarles sobre un quinto momento o una quinta opción, que son las dimensiones de vulnerabilidad. Tengo que puntualizar muy bien que esta quinta modalidad de reclutamiento forzado se da en contexto específico. El contexto es frontera norte de México. Y este es uno de los hallazgos que salieron, resultaron del proyecto de investigación que les platiqué. El proyecto de investigación que se desarrolló en el 18 y 19 llevaba como título Diagnóstico fronterizo de niños, niñas y jóvenes migrantes en conflicto con la ley. Uno de los hallazgos es que existen diferentes dimensiones de vulnerabilidad que combinadas entre sí incrementan las probabilidades para que los jóvenes tomen la decisión de involucrarse en las filas del crimen organizado. De eso es de lo que les voy a hablar yo. ¿Cómo parte ese primer proyecto de investigación? Bien, parte de estadísticas muy concretas. Por ejemplo, estas son algunas estadísticas que tiene México en relación con la población de jóvenes privados de su libertad en centros de tratamiento. Acá en México se les conoce como centros de tratamiento, centros de integración y readaptación social. En el año 2016, que es la estadística que ustedes están viendo en su pantalla del lado izquierdo, implicaba que a nivel nacional existían jóvenes privados de su libertad, un total de 7,785 a nivel nacional. Y los estados más representativos, es decir, los estados del norte de México, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, concentraban en 2016-2017 casi el 50% de la población. ¿Qué significa? Que de los 7,785 jóvenes privados de su libertad, casi el 50% estaban privados de su libertad en la frontera norte de México. En el 2016 se hace un ajuste, se hace una reforma a la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, se reforma, se hacen algunas adecuaciones y por eso las estadísticas del 2020 descienden drásticamente. Una de estas reformas dentro de esta ley fue disminuir el periodo de tiempo de la privación de la libertad y aquellos jóvenes de esos 7,785 que no habían obtenido una sentencia ya condenatoria podían salir libres. Por eso las estadísticas del año 2020 disminuyen drásticamente. Sin embargo, el patrón se vuelve a repetir. ¿Cuál es el patrón? Los estados fronterizos del norte de México concentran el mayor porcentaje de jóvenes privados de su libertad. ¿Por qué este es un dato interesante y por qué este es un dato con el cual partió el proyecto de investigación? Porque la pregunta de investigación era ¿qué está pasando en la frontera norte que los jóvenes deciden participar en actividades consideradas dentro de la ley como delitos de alto impacto que ameritan una privación de la libertad? ¿Qué está sucediendo con los jóvenes en el sentido de por qué están participando más en la frontera norte? Bien, dentro de los principales elementos a considerar en este proyecto de investigación era lo que les mencionaba que va el título, migrantes de tránsito y migrantes de circuito. Aquí es la parte nodal del proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos juegan un papel fundamental en lo que implica el reclutamiento forzado. ¿En qué sentido? Cuando nos referimos a migrantes de tránsito, nos referimos a que únicamente utilizan el espacio fronterizo con fines de cruzar hacia su lugar de destino. Cruzan la frontera norte y se les cataloga como migrantes de tránsito, menores migrantes o a jóvenes migrantes de tránsito. Sin embargo, este mismo actor puede ser detenido ya en Estados Unidos y ser repatriado. Y al ser repatriado en frontera norte, adquiere una conceptualización diferente que es el de migrante de circuito, joven migrante de circuito. ¿Cuál es la diferencia entre ambas definiciones de tránsito y de circuito? El de circuito es el que vive en el circuito migratorio, en la frontera norte. Piénsenlo así. Un joven que sale de su lugar de origen llega a la frontera norte y llega como joven migrante. Al cruzar, se convierte en joven migrante de tránsito. Al regresar a la frontera,
no conocer a nadie, estar solo, estar viviendo en la frontera norte, en el espacio, en la ciudad de la frontera norte, como se convierte en joven migrante de circuito. Y esta es la peculiaridad de lo que implica el reclutamiento forzado. Una vez definidos dentro del proyecto de investigación, estos dos conceptos, que por supuesto son conceptos acuñados por el doctor Moreno Mena y Avendaño, eh, inició el proyecto de investigación para identificar las características. Y la siguiente pregunta era ¿por qué? ¿Por qué se argumenta la necesidad de reconocer a determinados actores? Y esta es una especie como de transición. Podría ejemplificar de alguna manera lo que les acabo de platicar. Un adolescente busca mejorar, un niño, niña o adolescente busca mejorar su situación personal y se moviliza, se convierte en migrante. Cuando llega a contexto fronterizo, en este caso Mexicali y Baja California, se convierte en adolescente migrante de tránsito. Al momento de convertirse en adolescente migrante de circuito, es decir, cuando es repatriado y está varado en un espacio desconocido y solo, entonces es susceptible de tomar decisiones que perjudiquen su integridad, como cuál, como involucrarse a las filas del crimen organizado, y adquiere otro elemento que es conceptualmente analizable, que es el de adolescente migrante en conflicto con la ley. Pero ¿por qué entonces hablamos de reclutamiento forzado? Porque aquí es donde empiezan a jugar varios elementos que son sumamente importantes para entender cómo se da este reclutamiento forzado a partir de los elementos de vulnerabilidad. Y entonces tenemos tres dimensiones de vulnerabilidad. La primera es la dimensión biológica, la segunda es la dimensión social y la tercera y más importante es la dimensión legal. En la dimensión biológica implica todo lo que significa estar en el proceso de crecimiento biológico. Niños, niñas y jóvenes en crecimiento, en evolución cognitiva, en maduración de hormonas, en maduración de todo, en la necesidad de agruparse, en la necesidad de buscar un futuro. Este es el elemento biológico. Cuando nosotros estamos en esta etapa de crecimiento biológico, si recordamos cuando teníamos esa necesidad de salir adelante, de ser alguien, de sobresalir. Y ese ímpetu, en el caso en el que les estoy platicando, juega en contra para ser reclutados de manera obligatoria o para ser reclutados por el crimen organizado. La segunda dimensión, que es la dimensión social, implica la razón o motivo para desplazar, es decir, las condiciones estructurales, las condiciones sociales, las condiciones de pobreza, de no acceso a la educación, de no acceso a servicios, y considerar el desplazamiento como la respuesta a esta situación personal. Si no tengo los elementos para una necesidad de vida en mi lugar de origen, salgo a buscarlos. Es la condición social, los elementos estructurales. Y como les mencionaba, que obliga o que fuerza el reclutamiento de jóvenes es la dimensión legal. En esta dimensión legal me voy a detener un poquito más porque es precisamente la parte nodal del proyecto de investigación que de alguna manera explica por qué argumento yo que existe un reclutamiento forzado al momento de que las tres dimensiones se combinan y en donde obviamente la dimensión de mayor peso es la dimensión legal. A profundizar un poquito en lo de la dimensión legal. Esta es la normatividad en México. Bueno, esta es la normatividad internacional. Enmarca todas las normatividades. Es decir, la Ley Nacional del Sistema dentro de un marco legal. Y enseguida la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior de la niñez a todas las cartas magnas de cualquier país. Y en el mismo sentido, el Estado Mundial de la Infancia del 2011, en cuanto a la adolescencia, de UNICEF, son normatividades internacionales que permiten un marco normativo nacional, en el caso de México, que
implica estos elementos a considerar. Por ejemplo, toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permite salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra entidad pública. Esto es lo que implica a nivel internacional la privación de la libertad. Lo que implica detención o el encarcelamiento o prisión se tendrá que llevar conforme a la ley nacional. Bien, en el caso de México, y este es, insisto mucho, esta es la parte más importante del proyecto. En el caso de México, tenemos esta ley que en el 2016 se reformó. La ley tiene como objetivo aplicar a quienes se atribuya la relación de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. El artículo 164 de esta ley establece la condición de internamiento como medida extrema y por el tiempo más breve posible. Artículo 164. Bien. ¿Cuáles son los delitos o cuáles son las edades susceptibles a ser privados de su libertad? Y preste mucha atención en las edades, porque hemos conocido la participación de muchas personas menores de 14 años con una gran experiencia, una larga experiencia en las filas del crimen organizado. Y este es bien importante. Los grupos etarios considerados en la ley van de los 12 a los menos de 14 años, grupo etario 1. El grupo etario 2 va de los 14 a los 16 y el grupo etario 3 de los 16 a los 18. La ley, por lo tanto, se ajusta a estas edades y cada edad o cada grupo etario implica una sanción muy particular. Del lado izquierdo, el artículo 164 establece aquellos delitos que son susceptibles de privación de la libertad, siempre y cuando se compruebe la participación de un niño, niña o adolescente. Y van desde el secuestro, trata de personas, hasta robo cometido con violencia física. ¿Por qué traigo este artículo? Porque en las células del crimen organizado, dentro del crimen organizado, son delitos que caracterizan a los grupos delincuenciales, desde el secuestro, la trata de personas, el terrorismo, la extorsión, delitos contra la salud, posesión, portación, importación y acopio de armas, homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas, etc. Son delitos vinculados directamente a las células del crimen organizado. En la misma ley, en su artículo 147, establece las reglas para la determinación de las medidas de sanción. Resalto lo más importante porque esta es parte nodal, la parte más importante de la dimensión legal para argumentar que sí existe un reclutamiento forzado cuando se combinan las diferentes dimensiones. El artículo dice: en ningún caso podrá imponerse medidas de sanción privativa de la libertad a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 12 años cumplidos y menos de 14 años. No sé si los compañeros en Cartagena de Indias supieron, confío que los colegas aquí en México sí recuerden el caso de un joven sicario de Morelos que tenía 13 años, con un largo historial criminal, un largo historial de asesinatos, y que no, por la ley, no podía estar privado de su libertad. La sanción más dura que recibió fue estar encerrado en su casa y recibir apoyo psicológico, porque tenía 14 años. El otro elemento, las medidas privativas de la libertad se utilizarán como medida extrema y por el tiempo más breve, que fue una de las reformas del 2016. Y una de las reformas más importantes que sufrió la ley en el 2016 fue: la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta 5 años, no más, hasta 5 años. Y en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro, hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada, hasta 5 años, nada más. Y otra reforma que fue la que disminuyó drásticamente la estadística sobre los centros de tratamiento o de los jóvenes privados de su libertad fue: aquellos jóvenes que no hayan recibido una sentencia
condenatoria que amerita privación de la libertad. Los que no hayan recibido sentencia durante 5 años, perdón, 5 meses, 5 meses, si no han recibido sentencia, de inmediato son liberados. Haya sido el delito que haya cometido, si no reciben sentencia durante los primeros 5 meses. Esta información es bien importante para argumentar que sí existe un reclutamiento forzado. ¿Por qué? Porque en el proyecto de investigación que se llevó a cabo se descubrió que esta información es tergiversada y compartida a los jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, jóvenes migrantes de circuito que están solos en frontera norte con una necesidad social o un proceso de precarización, que buscan cualquier elemento para sobrevivir y se acerca al crimen organizado, les ofrece un trabajo, ya sea para vigilar, para participar como halcones, para cruzar personas, para cruzar algún producto por la frontera norte, y el argumento más importante con el cual la gran mayoría de los jóvenes con los que platicamos cayeron fue precisamente esto, la dimensión legal. Si te agarran, lo más que te pueden dar son 5 años. Si te agarran cruzando cualquier cosa, si te agarran cruzando personas, lo más que te pueden dar son 6 meses, 7 meses. Y los jóvenes, por la necesidad de adquirir un ingreso, entran a las filas del crimen organizado. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque se da esta transición conceptual. Joven menor de 18 años, joven migrante de tránsito y joven migrante de circuito. Es la combinación de las diferentes dimensiones de vulnerabilidad convierte al actor, niño, niña o adolescente migrante de circuito, en pieza clave para el crimen organizado. ¿Por qué? Porque es fácilmente reemplazable, porque no se genera inversión, no se genera capacitación y existen todos los elementos para garantizar la integridad desde el crimen organizado hacia los jóvenes, con el argumento de si te agarran, te van a soltar de inmediato. ¿En qué se concentró, por lo tanto, el proyecto de investigación? Se concentró en entrevistar, platicar, hablar con jóvenes que cumplieran con estas características, tanto de la dimensión social, la dimensión biológica y la dimensión legal, en donde en la frontera norte de México, en algunos centros de tratamiento de Mexicali, Baja California, el centro de tratamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, el centro de tratamiento de Nogales, Sonora, el centro de tratamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el centro de tratamiento de Güemes, en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, que está ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ciudades fronterizas a las que se asistió, se platicó con los jóvenes privados de su libertad, a partir de una metodología cualitativa con diferentes categorías de análisis, se identificaron a los perfiles que cumplieran con la combinación de la vulnerabilidad social, la combinación de vulnerabilidad biológica y, por supuesto, la vulnerabilidad legal. Estos son algunos de los hallazgos, de los resultados del proyecto de investigación que nos permiten afirmar que a partir de la combinación de estas dimensiones de vulnerabilidad, en donde tiene más peso la vulnerabilidad legal, existe un reclutamiento forzado en el norte, en la frontera norte de México. En su momento, se visitaron, como les acabo de mencionar, los centros de tratamiento de Baja California, Chihuahua, el de Coahuila no, el de Nuevo León tampoco, el de Tamaulipas sí, y aquí falta el de Sonora. Pero esta es la información que se obtuvo en su momento. En los 5 centros de tratamiento de Sonora, en su momento, había 194 jóvenes, en donde 21 de esos jóvenes cumplían las características que acabo más o menos de explicar, la combinación de estas dimensiones de vulnerabilidad. En el caso de Baja California, 16 jóvenes cumplían con estas características. En el caso de Nuevo León, con la información que se solicitó a través del portal de transparencia, se identificó a 9 jóvenes. Y en el caso de Tamaulipas, que sí se asistió, se identificaron a 6 jóvenes de los 25. Se hizo una base de datos muy puntual ya de las personas con las que se interactuó. En el caso de Mexicali, se platicó directamente 7 adolescentes.
cuyas edades van de los 15 a 18 y más. Este es un dato importante. ¿Por qué 18 y más? Porque cuando se les comprobó la participación de un delito que ameritaba la privación de la libertad, eran menores de 18 años y aún les faltaba un tiempo por cumplir como privación de la libertad. Si se dan cuenta, el lugar de nacimiento, que es parte de la vulnerabilidad de la dimensión social, implicaba el hecho de haber nacido en otro estado diferente a donde estaban cumpliendo su medida cautelar. Eran 6 que representaban el 22%. 6 muchachos que cumplían con estos elementos. Y otro dato que también resultó muy interesante es a lo que se dedicaban antes de ingresar al centro. Directamente, el 37% de los jóvenes con los que se platicó manifestó haberse dedicado a actividades ilícitas. Y es ahí donde nosotros profundizamos en las entrevistas de cualitativas para poder extraer esa información, para poder analizar la información y determinar cómo es que se combinan estos diferentes momentos de vulnerabilidad a partir de las dimensiones y argumentar que es a partir de esta combinación cómo se da un reclutamiento forzado. Insisto, con mucho mayor peso en la dimensión legal. Para el caso de Sonora, tuvimos el dato de 193 jóvenes ubicados en los 5 centros de tratamiento, cuyo nacionalidad, 2 eran de otra nacionalidad y un porcentaje importante había nacido en otro estado. Al igual que en el Mexicali, un poquito más del 40% manifestó haber estado trabajando en actividades ilícitas antes de entrar al centro de tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos? Los primeros hallazgos que salieron fue el proceso mediante el cual se puede generar esta contratación forzada. El joven o el adolescente se moviliza a un contexto fronterizo, experimentando el proceso migratorio truncado, en donde adquiere esta categoría de adolescente migrante de circuito y es reclutado por el crimen organizado, convirtiéndose en adolescente migrante en conflicto con la ley, reclutado por el crimen organizado. De su lado derecho hay una especie de redes que implica el alrededor de los jóvenes. El adolescente se ve envuelto o está en medio de diferentes elementos muy concretos. Crimen organizado, es detenido en frontera, es repatriado. Las leyes que en teoría deberían protegerlo, la necesidad de cruzar hacia Estados Unidos y el hecho de estar varado en un espacio que no conoce, pero que está ahí por necesidad. Del lado derecho, en la otra pequeña red, es cuando se empiezan a hacer las combinaciones, como el adolescente, que viaja solo o no, empieza a interactuar con los diferentes elementos, cruza, es repatriado, en frontera, viaja solo, y todo alrededor del joven. Las redes del lado izquierdo también dan idea del momento exacto en el que se genera este reclutamiento forzado. Y todo a través de la dimensión legal, en donde en la dimensión legal se identificaron 3 estadios de vulnerabilidad adicionales. El primero es el contexto, la definición de niños, niñas y adolescentes con la ley en contexto fronterizo. No hay una normatividad que reconozca este contexto fronterizo y las características del contexto fronterizo. La variable migratoria, la ley pareja, la ley no hace distinción sobre el contexto o el estatus migratorio. Y la tercera estadio de dimensión legal es el hecho de estar en conflicto con la ley. Todo a partir de la tergiversación de los grupos criminales, la tergiversación de la ley. Manipulan la ley y comparten para ellos, para atraer y reclutar a los jóvenes que no tienen nada que perder en este contexto. Estas son algunas de las narrativas de los jóvenes. Resalto, espero que los compañeros allá en Cartagena lo alcancen a leer, si no me voy a permitir leerlos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Este es un ejemplo de cómo se reproducía esa vulnerabilidad social. Me voy a permitir hacer karaoke. Siempre hubo falta de atención por parte de mi mamá.
Ella se iba todas las noches a trabajar en una casa de citas porque ella era prostituta. Otro ejemplo de vulnerabilidad social. Mi primo se dedicaba a actividades ilegales. Él cruzaba con él, yo le ayudaba a cruzar gente. Otro elemento, pues lo primero era contactar a la gente, conectar con personas, después daba instrucciones y al final cobraba el dinero. Lo que más me gustaba de mi trabajo eran las ganancias, el dinero que hacíamos. Vulnerabilidad social. Nos mandaban a dormir sin comer. El contexto de precariedad o el proceso de precariedad, intenté explicar la dimensión de vulnerabilidad reflejada en una experiencia de uno de los jóvenes que ya habían sido reclutados por el crimen organizado y cómo se empiezan a vincular con la vulnerabilidad biológica en el mismo acto. Por ejemplo, uno de los elementos que nosotros vinculamos directamente como vulnerabilidad biológica es lo que el joven manifestó cuando dijo, cuando estaba en la primaria me iba bien, yo cuando empecé a consumir marihuana, pues un poco mal. ¿Por qué vulnerabilidad biológica? Teníamos la curiosidad de saber qué sabía, cómo se experimentaba el fumar marihuana, etcétera. No todos, por supuesto, pero sí dentro de esta vulnerabilidad, dentro de estas ansias de sobresalir o de ser diferentes a los demás. Bien, otro ejemplo, a ver si me deja, ahí está. Otro ejemplo es el que están viendo ustedes en pantalla. Igual me voy a permitir hacer karaoke. Vulnerabilidad social de otro muchacho. Pues sí, actividades ilegales. Cruzaba gente indocumentada para Estados Unidos. No he hecho otro trabajo en mi vida. Ese trabajo lo conseguí gracias a mis amigos con quienes me llevaba. Ellos me consiguieron ese trabajo. Vulnerabilidad biológica. A los 15 años yo iba haciendo otras cosas y casi nunca regresaba a mi casa con mi mamá. Yo ya ganaba dinero haciendo actividades ilícitas. Por ejemplo, a mí ya me pagaban por cruzar gente para Estados Unidos. Por una persona que llevé hasta Los Ángeles, cobré $700. Y esta es una información sumamente valiosa para el proyecto de investigación y por supuesto también para discutirla. A mí me detuvieron 26 veces la Border Patrol. La última vez que me agarraron estuve detenido por 6 meses en la juvenil que está en el centro California. ¿Por qué fue y es una información sumamente valiosa? Porque esta expresión, esta narrativa que nos hizo el joven, refleja algo que las células del crimen organizado valoran mucho en los perfiles del reclutamiento, que es el conocimiento per se de las actividades ilícitas. Este joven, al ser capturado 26 veces por la Border Patrol o la patrulla fronteriza, conocía perfectamente todo el proceso. Todo el proceso se lo sabía de memoria. Lo que tenía que decir, cómo actuar, a quién hablarle, cómo moverse dentro del sistema y cómo moverse sobre todo siendo menor de edad. Esta información fue compartida por las células del crimen organizado y de alguna manera es un plus para el perfil porque no costó ninguna inversión. Al contrario, se manipula la información de la normatividad para beneficio de las células del crimen organizado. Esta es otra narrativa. Estoy aquí porque mi vida se descontroló y participé a la edad de 17 años en conductas delictivas como secuestro. Con este tío empecé a trabajar haciendo mandados. El primer mandado que me pidió era que me fuera a un hotel aquí en Mexicali y le pasara unas direcciones. Yo no sabía a qué se dedicaba mi tío. Por eso ese primer mandado, por hacer ese primer mandado, mi tío me dio 12,000 pesos. 12,000 pesos en México, colegas, en Colombia es mucho dinero. Para un joven menor de 18 años es bastante dinero. Y cuando yo le pregunté que de dónde venía el dinero y por qué tanto, no me dijo nada. Cuando la probé, no me gustó, pero empecé a vender bolsitas de marihuana.
Vendía de a 3 o 4 bolsitas y fueron como 3 o 4 veces que lo hice. Me convertí en la persona de confianza para mi tío. Hasta me tocaba entrevistar a los nuevos y decirles la zona en la que iban a trabajar y lo que tenían que hacer. Nuevamente, las diferentes características de las vulnerabilidades, tanto social como biológica, implicaban actividades en conflicto con la ley, actividades ilícitas. Pero es precisamente este equilibrio o este juego o esta combinación de elementos dentro de las vulnerabilidades lo que permite el reclutamiento forzado, porque se adquiere conocimiento específico de conductas delictivas a las cuales el crimen organizado las valora muchísimo, insisto, porque no invierten y porque esta persona, este joven, es fácilmente reemplazable. Otra manifestación, otra narrativa. Recuerdo que siempre mi mamá me golpeaba y cuando yo le preguntaba por mi papá, mi mamá siempre me decía que poner en contra de él, diciéndome puras cosas feas, como que mi papá nos abandonó porque puras cosas feas. En mi falta de atención por parte de mi mamá. Ella se iba todas las noches a trabajar en una casa de cita. Cuando regresé al DIF, el DIF es que en teoría se encarga en contextos de extrema vulnerabilidad de la investigación, jugó un papel. Cuando regresé al DIF, cuando yo tenía 11 años de edad, en ese mismo tiempo mi mamá falleció y eso nos unió más a mi papá y a mí. Elementos de vulnerabilidad social que se van acumulando en un mismo persona, en un mismo actor, y que en determinado momento lo orillan a tomar decisiones que, por supuesto, su integridad física y también de una manera su integridad de vida, decisiones de vida o muerte. Es otra manifestación, es otro chico el que entrevistamos. Cuando yo tenía 14 años, me inicié cruzando droga a Estados Unidos, principalmente marihuana. La cruzábamos para el lado de Agua Prieta. Pues nada, me iba tomando alcohol y consumiendo cocaína. Me acuerdo que me pagó 1,000 pesos al mes. Lo que nosotros hacíamos era levantar personas. El formato de levantar personas acá en México también implica el secuestro. Es similar al secuestro, el secuestro express. A esos sacaban y privaban. Yo no las mataba, y las mataba era el líder de la banda. Cuando siga y tengo oportunidad, me gustaría ir a buscar a esos conocidos porque estoy interesado en volver a trabajar a aquellos lados en lo mismo. Aquellos que conocí en esos trabajos sé que aún andan cruzando droga. La intención de este joven al querer salir del centro de tratamiento era regresar a las actividades y lamentablemente si él tomaba la decisión de regresar iba a ser muy bien recibido porque él ya conoce todo el proceso, él ya tenía este insumo de conocimiento específico que lo iba a posicionar dentro de la célula del crimen organizado en un lugar estratégico de mayor jerarquía. Esta es una de las pocas mujeres que tuvimos la oportunidad de entrevistar, que también resulta muy interesante cuando se analiza todo completo. Resalto lo más trascendente para ejemplificar de qué tamaño es la vulnerabilidad social y cómo juegan estos elementos. En su momento le pregunté, ¿por qué te llevaron al DIF? Y me contestó, porque se enteraron que me violaron. Mi hermano me violó. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó eso? Tenía 6 años. ¿Cuántos años tenía la persona que te violó? No sé cuántos años tenía. Creo que tenía como 30 y tantos. Yo tenía 6 cuando me violó y cuando me violó él tenía como unos 24, por ahí. Son situaciones de extrema vulnerabilidad social que combinados con los otros elementos de vulnerabilidad biológica, en el caso de esta chica, generaron en ella una normalización de situaciones previas, lo que implicó precisamente también una facilidad para ser reclutada, para cruzar drogas hacia Estados Unidos. Ya casi, ¿eh? A ver, ¿qué nos pasa? Ahí está. Y esta es una de muchas otras narrativas que intenté ponerla en esta forma
para ver cómo el crimen organizado eh, trata de manipular. Esta persona, este joven, experimentó las tres dimensiones de vulnerabilidad y ejemplificó perfectamente cómo la vulnerabilidad legal fue uno de los elementos más importantes por los cuales él toma la decisión de participar en actividades del crimen organizado. Inició consumiendo cocaína porque uno de sus amigos le robaba la cocaína a su papá. Su papá se dedicaba o era un mafioso, a palabras de él, un sicario acá mafiosón. Y el hijo le robaba y esta persona que le entrevistamos, él agarraba la cocaína y se la compartía con los demás y él mismo compartía, consumía. Y después se involucró como vendedor de droga. Trabajaba en un tiradero, me gustó vender marihuana, me junté con otro amigo, vente, vamos a trabajar al tiradero y así fue como agarró una caja. Una caja se refiere precisamente a una casa, a un punto de venta. Trabajaba y aquí es la otra parte de la vulnerabilidad biológica. A pesar de dedicarse a vender droga, a pesar de consumir cocaína, él tenía este contexto social que implicaba, tengo un hermano que le ve por unas papitas grandes, sabritas, un botana, unas para ti y unas para mí. Y tráete una soda, un refresco de 3 litros. Y todos los días se va a mirar Bob Esponja con su hermano menor. Todos los días. Y la vulnerabilidad legal. ¿Qué te decían? La pregunta concreta que le hice fue, ¿qué te decían tus jefes por si te iban a agarrar? Que dijéramos que no sabíamos nada, y así era. Si me preguntaban, ¿eres menor de edad? Sí. ¿Qué pasa? Te brincan, es decir, te mandan para el DIF en este caso Nogales, y el DIF notifica a tu mamá o a tu pariente más cercano, pariente consanguíneo más cercano, y este pariente consanguíneo puede ir por ti a las instancias del DIF y te libera. Y así fue. Cuando lo detienen, los mismos federales, la policía le dijo, tú vas a salir libre en 3 meses, no sientas pánico. Así me dijeron, les creí y por eso no tuve miedo. A pesar de que los federales le dijeron eso, él ya sabía que lo detuvieron a él por venta de droga, delito considerado de alto impacto, por lo que ameritaba, si le comprobaban su participación, que sí se la comprobaron, ameritaba una privación de la libertad. ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Sí. Sí, adelante, adelante. Ahí se les puede ir el micrófono a Tatiana. Muy bien, sigo. Ya casi voy a cerrar. La conclusión. A partir de los hallazgos que en su momento se obtuvieron, hicimos varias propuestas. Una de las primeras propuestas fue la creación de protocolos de atención regionalizados para la frontera norte, así como la creación de política pública, pero que esta política pública atienda a la población en determinada situación de vulnerabilidad. El reconocimiento del concepto de menores migrantes de circuito y menores migrantes de tránsito. Y por supuesto llevar a cabo un diagnóstico que identifique las características socioculturales de los adolescentes migrantes de circuito y de tránsito. Sin este diagnóstico, sin estos protocolos, sin estas posibles estrategias de atención, se va a seguir generando la combinación de los diferentes estadios de vulnerabilidad, donde obliga a una contratación forzada para aquellos actores que están solos, que no tienen nada que perder y que con la información tergiversada de la ley deciden participar. Y finalmente, si a mí me tocara diseñar, proponer, trabajar sobre una política de atención para evitar la contratación forzada en contexto fronterizo, yo sugeriría enfocarnos en cuatro puntos muy concretos, que sería, uno, cooperación interinstitucional y con la sociedad civil. Alianzas con organizaciones de la sociedad civil es indispensable, así como una coordinación interinstitucional.
El segundo punto sería la protección y fortalecimiento en la seguridad en áreas de riesgo, operativos de seguridad inteligente, redes de protección comunitaria y protección y garantía de derechos humanos. El tercer punto en el que se podría trabajar en esta política de atención regionalizada sería la intervención temprana y apoyo psicológico. Una detección temprana en escuelas y comunidades permitiría identificar esos posibles riesgos para las diferentes vulnerabilidades y, asimismo, garantizar el acceso a servicios de apoyo psicológico para jóvenes de edades muy específicas, niños, niñas y adolescentes. Y el cuarto punto en el que yo me atrevo a proponer en la que se podría trabajar una política pública es la prevención social y el desarrollo de oportunidades, garantizar educación y empleo, crear, construir, proponer centros de desarrollo comunitario y hacer lo posible para que las escuelas, las instituciones educativas se conviertan en refugios de autonomía. ¿Por qué esto último? Porque si no reconocemos que el buscar la prevención para el reclutamiento forzado, si no reconocemos que esta estrategia es una construcción de paz, perdón, implicaría que si no podemos pedirle a los jóvenes que renuncien a algo si no les ofrecemos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa a un país con rostro humano, con instituciones que cumplan sus promesas? En términos muy generales, se argumentó a partir de estos hallazgos que efectivamente en la frontera norte de México se da un reclutamiento forzado a partir de la combinación de las tres dimensiones de vulnerabilidad, en donde la vulnerabilidad legal y la tergiversación de los elementos normativos juega un papel fundamental. Y con eso agradezco mucho, espero no haberlos aburrido tanto y estoy a sus órdenes. Gracias, Oscar. Lady, adelante, Lady. Gracias. Bueno, tenemos. Quiero saber, desde la conexión allá. Y para los que están en estos momentos en clase, ¿alguna pregunta? Perdónenme, casi no se escuchó. No sé si nada más a mí. ¿Se Tampoco. escucha? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Tatiana. Y para los que están conectados, tenemos un espacio de preguntas. Agradecer al doctor Oscar esta información e investigación que nos ha compartido el día de hoy. En aula, en el momento que lo estábamos escuchando, en aula, hablábamos que lo que hablábamos no estaba en la realidad colombiana. Colombia también tiene un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Dentro de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, también tenemos muchas temáticas de la edad de los adolescentes. ¿Qué hacen las estructuras criminales? Buscar niños, niñas y adolescentes a partir de los 11 hasta los 16, 17 años para hacer parte de estos grupos. Por ejemplo, en ciudades como Medellín, que tenemos tanto el crimen y el microtráfico, encontramos niños en las comunas que son utilizados como carritos para transportar dentro de las comunas lo que tiene que ver con la droga o llevar el arma. En la ciudad de Cartagena, nuestra mayor problemática es la explotación sexual asociada al turismo, porque bueno, es el centro histórico de la ciudad, tenemos el mar, es como una de las principales problemáticas que se ven, aunque también tenemos niños y adolescentes con habilidad penal adolescente. Cartagena y Colombia van
maneja este sistema a partir de la Ley 1098 de 2006. Esta ley es el Código de Infancia y Adolescencia. Igual un poquito lo que tiene que ver con la condena o con la atención especializada que reciben los adolescentes. Acá hay una institución grande, macro, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de hacer todo el restablecimiento de derechos a niños vulnerados, a niños con amenazas de derechos, a niños en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, aquí entra que bienestar familiar. Y en el caso específico de lo que tiene que ver con sistema de responsabilidad penal adolescentes, bienestar familiar entra en los menores de 14 años. Es decir, en los adolescentes que tienen 12, 13 años, que se hace es un restablecimiento de derechos. Y con los mayores de 14 años ya pasamos al tema penal. Aquí está el ente jurídico de nuestro país, que es la Fiscalía General de la Nación, tiene unas jueces penales para adolescentes y el adolescente paga una situación de delito en Colombia es hasta que cumple su mayoría de edad. Es decir, si ese homicidio se hace y los 16, 17 años, cuando ese adolescente tenga 18 años, sale de este centro especializado donde se encuentra. Un poquito la situación. Acá, si me permites, Tatiana. Acá. Gracias. Oscar, formidable trabajo, ¿eh? Qué interesante todo el ejercicio de investigación, de entrevistas de profundidad, todo el trabajo metodológico que se realizó. Me parece grandioso. Supongo que utilizaste por ahí el Atlas TI para hacer esta ramificación y estas estrategias de conexión entre lo que tú llamas las tres dimensiones sociales, biológica y jurídica. Sobre todo cuando en el caso me llama mucho la atención, pues, ¿no? Cómo detectas perfectamente bien, y es algo que ya también Tatiana nos comenta que en Colombia lo tienen bien detectado, cómo los chicos entre los 11 años y quizá los 17 años, en el caso mexicano, afectados por precisamente la edad. El 194 del Código Penal Federal, si no mal recuerdo, 194, 196, por ahí traigo una duda entre esas dos numeralias, dice que cualquier persona que sea aprehendida, cualquier adulto mayor de edad que sea aprehendido en compañía de un menor en actos de ilícitos, se le agregará la mitad de la pena de la cual sea condenado. O sea, si le echan 10 años por haber ido con un menor, le van a echar 15 años, 10 más 5, que es la pena menor. Pero bien lo señalas, ¿no? Cuando dices, están bien adiestrados, están bien enseñados para decir que ellos actuaron solos, que perfectamente bien saben que van a salir en 3 meses y se vuelven en reincidentes. Tan es así que lo señala muy bien en la entrevista, que me llamó mucho la atención esta que comentas de dos en específico, todas, ¿no? Pero dos en específico, 26 veces detenido uno de ellos, y el otro chico que dice, saliendo de aquí voy a buscar otra vez a mis compas, ¿no? Voy a buscar a mis homies para poder otra vez interactuar con ellos. Me parece formidable el trabajo ese, y a dónde te lleva a las propuestas de estos 4 puntos. Y ahí es donde va mi pregunta, ¿no? ¿Tú consideras que estos jóvenes, aparte de estas 3 dimensiones que detectas bien, tiene también que ver el asunto de la pobreza económica, el asunto de socioeconómico? Va de la mano con ello. No solo lo considero, pienso que es uno de los elementos indispensables. Siempre está presente la precariedad económica, siempre está presente. En los perfiles tuvimos la oportunidad de entrevistar en los diferentes estados fronterizos alrededor de casi 32 entrevistas se hicieron, no casi, 32 entrevistas se hicieron. Y uno de los comunes denominadores era la precarización económica.
Precisamente por eso yo en el cuarto punto de lo que puedo proponer, que es la prevención social y el desarrollo de oportunidades, pongo en primer lugar educación y empleo. La precarización económica sí es un factor determinante que se podría englobar en la vulnerabilidad social. Particularmente en el proyecto de investigación de estos actores, forma parte de la vulnerabilidad social la precarización económica, porque es la precarización económica lo que motiva el convertirse en migrantes, salir a buscar mejores oportunidades y por supuesto económicas. Y aprovecho para dar un ejemplo bien clarito. Un chico, un joven de 15 años en Güemes, Tamaulipas, fue muy puntual. Tengo la entrevista ahí, igual en su mapa semántico. Él dijo: yo me dedicaba en San Fernando, Tamaulipas, yo era vendedor de flores en un semáforo. De lunes a domingo, lo más que llegué a ganar fueron 750 pesos. Y conocí a una persona que me la vendió bien bonito y me ofreció $5,000 por convertirme en guía de personas. Y no solo perfeccionó el ser guía de personas, sino ya empezó a cotizar dentro de los grupos que se dedicaban a cruzar gente, empezó a cotizar sus servicios. Él le dijo en la entrevista, lo dice bien clarito: profesionalicé los servicios fronterizos. Y antes me daban $5,000 y yo terminé cobrando hasta $25,000, sin importar el grupo de personas que iba a cruzar. Si ponemos esa precarización económica en una balanza, es evidentemente que ganan los $25,000 a los 750 pesos, que es muchísimo menos del salario mínimo para un joven. Entonces, sí, la pobreza económica es uno de los elementos, es un patrón que está prácticamente en todos los perfiles de los jóvenes con los que se tuvo la oportunidad de interactuar, de entrevistar. Y en el caso de lo que menciona Lady Tatiana, para el caso de Colombia, no estoy tan familiarizado con la normatividad de Colombia, pero sí la he revisado y sí compartimos ciertas similitudes, por lo que mencionaba, por esta normatividad internacional. Todas las normatividades nacionales enfocadas a la protección o a la privación de la libertad de menores de 18 años están enmarcadas en las leyes de Beijing, y en el interés superior de la niñez. Entonces, por supuesto que hay coincidencias, por supuesto que hay similitudes en la normatividad, porque se basan en el mismo marco normativo internacional. Las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos del Niño y el documento del Estado Mundial de la Infancia. Documentos rectores que dictaminan cuáles son aquellos derechos que se tienen que garantizar sí o sí, sin importar el caso de la privación de la libertad. Y lamentablemente esa información se tergiversa por parte de las células del crimen organizado y se venden como el discurso para provocar este reclutamiento forzado. No te va a pasar nada, tú di que eres menor de edad, di que estás solo, que eres huérfano, que te dedicas a limpiar vidrios, y cuando te suelten vienes. Es un elemento bien importante porque los chicos aprenden algo sin querer aprenderlo, que se convierte en un insumo, en un atractivo para las células del crimen organizado. A él ya no le tengo que explicar nada, él ya se la sabe y él va a compartir la información con los demás y me va a generar mayores adeptos, mayores, como les dicen ellos, mayores soldados, más soldados para mi causa. Entonces sí. Tremenda situación. Sí. Gracias, Oscar. Me acordé del filósofo de Güemes. Sí, un instante, felicitarte, Oscar. La verdad que el diseño metodológico, también voy a hacer eco con quien me antecedió, es muy pertinente y tiene, me atrevo a decir, sí, que tiene rasgos innovadores en varios sentidos, porque una cuestión, a veces platicando con los colegas sociólogos o antropólogos, como que siempre la parte normativa
queda de fuera. Y sí, aunque hay un trabajo muy potente, entrevistas a profundidad, trabajo de campo, registros, también estadísticos, siempre como que la parte normativa queda de lado y es imposible cualquier análisis social, sea histórico del tiempo presente, sociológico o antropológico, debe tener presente siempre el marco jurídico y más en una situación donde hay un marco temporal desde los 10 hasta los 17 años entre el adolescente y digamos el umbral de la adultez legal, ¿no? El adulto joven, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque realmente analiza las instituciones, pero también el marco normativo, ¿no? Mi pregunta, Oscar, y este es un elemento muy importante con el tema jurídico, ¿no? Porque si bien aun cuando hay protocolos internacionales, que no los voy a repetir, tú ya los mencionaste, no solamente en México y haciendo eco con lo que decía Tatiana, a nivel latinoamericano, en gran medida, no en su totalidad, se hace caso omiso de los protocolos de derechos humanos sobre las juventudes, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y gracias por preguntar eso, Pedro, porque eso me da pie a algo que en su momento presentamos estos mismos hallazgos en un evento en la UNAM, la sede de Juriquilla, en Querétaro, y un colega, abogado, que por cierto, su presentación me encantó, pero él dijo algo bien interesante, que es lo que he estado más o menos revisando en los últimos meses y no me pareció tan descabellado. Y lo pongo a nivel Latinoamérica. Este colega dijo, la única forma en la que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México garantice los derechos fundamentales de la niñez es eliminar el monopolio de la impartición de justicia, eliminar el monopolio de los MPs. ¿Por qué? Porque, y lo explicó muy bien y coincido totalmente, porque la normatividad a nivel Latinoamérica lo que sí hace, y eso sin dudarlo, es homologar a los actores, porque parte de un monopolio de impartición de justicia. La ley es pareja y es para todos, se acabó. No hay margen de interpretación. Y el abogado decía, si eliminamos el monopolio de la impartición de justicia e involucramos a un equipo interdisciplinario en el análisis contextual de los diferentes elementos conceptuales, se puede dar un pequeño paso para garantizar los derechos humanos de las niñas. Y dio el ejemplo, en su momento tomó el ejemplo de lo que presentamos. Y si tomáramos el caso de los adolescentes migrantes de circuito e involucramos a un equipo multidisciplinario que analizara las particularidades, el contexto, es muy probable que pues, se podría limitar al menos la contratación, el reclutamiento forzado, porque se están reconociendo las diferencias de jóvenes en determinado contexto. Y creo que sería, si no la solución, al menos sí sería un gran avance el considerar, pensar la posibilidad del monopolio de la impartición de justicia por MPs, creo. Excelente. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Precisamente no es casual toda esta turbulencia en el caso mexicano con la reforma judicial. Exacto. Gracias. Y bien retomado ahí la parte, en la parte de propuestas, cuando señalas precisamente el involucramiento de la sociedad civil, Sí, es el Estado como tal, pero luego viene un aderezo interesante, dices, ¿no? El trabajo psicológico, pues, la parte psicosocial del chico que hay que trabajarla de fondo. Por todo esto que viene, como decías, ¿no? Violaciones, abusos, y que lo terminan normalizando, dice, bueno, ya soy menos que X o que Y, y por lo tanto, pues ya qué más da, ¿no? Entrarle a las drogas ahora. Sí, exacto, sí, la detección temprana, yo pongo escuelas y comunidad, porque en teoría se supone que son los dos espacios en donde más interactúan los jóvenes, escuela y comunidad,
pero la esencia es esa, la detección temprana y la garantía, el garantizar el acceso a servicios de salud, de apoyo psicológico. Creo que sería igual un pequeño paso para lograr un cambio importante. Muchas gracias a los colegas de Colombia, se ven bien interesados. Desde el auditorio tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por habernos compartido los resultados de la investigación. Nos deja pensando y nos da la posibilidad también de analizar el reclutamiento forzado en Colombia, porque no sé si estoy haciendo bien la lectura, pero hasta cierto punto hay voluntariedad del adolescente, ¿sí? Por precisamente las vulneraciones que usted menciona, la biológica, la social, la legal. Entonces hay unas condiciones que hacen que el adolescente busque esas circunstancias o esas condiciones y que se exponga, ¿verdad?, a todo este tipo de riesgos y situaciones. En Colombia, desafortunadamente, y quiero por eso decirlo para que ustedes vean que seguramente tienen más posibilidades incluso que las que nosotros podamos ver acá, es que el reclutamiento forzado en Colombia está determinado por los actores armados al margen de la ley, que finalmente reclutan a los niños, niñas y adolescentes no bajo la voluntariedad, no bajo la exigencia, incluso entendiendo que es una cuota que debe pagar la familia, debe dar un hijo o una hija para que haga parte de las filas de los grupos al margen de la ley. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo un conflicto armado donde participan pues, guerrillas que llevan más de 60 años haciendo una intervención, un Estado que de pronto vamos, no ha podido frenar ese proceso. Entonces, el panorama para nosotros, cuando yo lo escucho, creo que se hace un poco más desalentador, porque yo digo, bueno, los chicos y las chicas quieren necesariamente exponerse, como si lo hacen allá. Esto acá es vivir la vida normal, estudiar, tener compartir con la familia, los espacios sociales, vivir como adolescentes, pero esa presencia de actores armados en estos territorios y la vulnerabilidad acá es precisamente no hay presencia del Estado. Es un elemento, y lo digo precisamente para que ustedes vean que tienen muchísimas más posibilidades. ¿Por qué? Y así lo han planteado, ¿verdad? Trabajar el tema de la prevención, trabajar el tema de la familia, trabajar el tema de la educación, las posibilidades laborales. Y yo creo que si el Estado y la comunidad, entes territoriales, gubernamentales, no gubernamentales, se unen, yo creo que habría muchísimas posibilidades. Un mensaje más bien alentador que quiero como expresar, precisamente por el ese por tan bonito que nos. No, muchas gracias, muchas gracias. Sobre ese comentario, no conozco del todo con tanta profundidad el caso colombiano en el tema del reclutamiento forzado, pero medianamente conozco el caso acá en México y creo, me atrevería a decir que uno de los elementos que hacen la gran diferencia del comentario que acabamos de recibir y que es uno de los, para mí, no es que sea determinante, pero sí influye, son las alegorías de riqueza inmediata manifestadas a través de la cultura.
esa famosa narcocultura que permite a los jóvenes asir una posibilidad cuando no tienen nada que elegir. Esas alegorías que se reproducen en la cultura alrededor del narcotráfico, cuando un joven no tiene otra opción o está buscando opciones y de repente se topa con una alegoría de riqueza, de poder, de mujeres, de dinero, de drogas, eh, creo que es más susceptible a acercarse y precisamente por eso se habla del reclutamiento voluntario, porque la voluntad de los jóvenes al querer participar implica que como sociedad no le estamos ofreciendo opciones y la única opción que está encontrando a través de sus medios es esa alegoría de la riqueza y del poder inmediato. El caso de México. Pero sí, gracias por los alientos y esperemos confiar que en esta parte del trabajo interinstitucional y sobre todo también con la sociedad civil. Estamos buscando mejorar la situación y en eso andamos por acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, damos gracias a la Red de Estudios de Violencia y Delito, damos gracias a los entes asociados que hicieron parte de que se llevara a cabo, la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma de California, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad del CINU Seccional Cartagena, Colombia, el Censo de Historia, el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa y el Archivo de Estado de la Unión y Estudios Socioculturales, Políticos e Institucionales. Damos gracias por este espacio de conocimiento, de investigación. Para nosotros fue un placer estar hoy acompañando el evento y agradecer a los estudiantes que lograron estar aquí conectados, más los que se Gracias. conectaron de manera virtual y desearles a todos que tengan una feliz noche. Gracias. En Colombia, las 8:29 de la noche. Acá son las 5:30 de la tarde y ya oscureció. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Colombia. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis Felipe, a la red. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Gracias, Oscar. Gracias, Universidad de Sinú, Tatiana, colegas y nuestros compañeros y por supuesto a Cinia también por su apoyo aquí en lo técnico y pues seguir trabajando, Oscar, contigo y fue una tarde muy productiva y muy didáctica, muy amable. A la orden. No, muchas gracias. A la orden por acá. Gracias, Oscar. Un abrazo. Saludos. Estamos en contacto. Un abrazo. Pedro, nos vemos. Bye. Gracias, Delia. Tatiana. Hasta luego. Ya, ¿verdad? Sí, Listo. ya.